Pero qué mejor que hablar con el responsable de este grupo de futbolistas, el profesor Emilson Soto, a quien lo tenemos a través de esta conexión vía Zoom, y vamos a conversar con él de lo que está viviendo en este momento ahí en Irapuato, México. Profesor, buenas tardes, bienvenido a Deportes TVC Noticias, qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes, para mí también es un gusto inmenso poder compartir con ustedes y también con la gran afición que tenemos en nuestro país. Contento con el resultado de ayer y bueno, vamos paso a paso con la responsabilidad que caracteriza y el compromiso que todos tenemos acá en este grupo para sacar los objetivos paso a paso para llegar a la meta final. Profe Soto, le saluda Erika Williams, agradecerle nuevamente esta comunicación y vamos a ir también paso a paso tal y como usted menciona. El primer duelo de empate que se acaba también de manera agónica sobre una representación, una de las condiciones que también tenía la cancha. Afectó mucho en algunos de los partidos de este premundial en los cuales se ha visto, pero Honduras jugó para tener que rescatar ese empate. Después de ese partido, quiero saber cuál fue las palabras que dirigió para este plantel, porque desde ahí mirábamos el hecho de que no queremos perder y ahora también ante la selecta hemos visto 3 puntos en los cuales ha caído muy bien para nuestros jóvenes. Bueno, claro, fue un partido bastante difícil, el juego contra Canadá, un equipo que no podemos dejar de reconocer que es potencia en nuestra zona y los factores que incidieron indiscutiblemente en el buen control del partido, uno de ellos fue la cancha. Nosotros tenemos jugadores un poco más livianos, con características de técnica, de buen manejo de pelota, y cuando este tipo de jugadores se desarrollan en este tipo de cancha cuesta un poco más, y también en la parte de los duelos, como tienden a ser un poquito más livianos, en los duelos les cuesta también un poco. ¿Cuáles fueron las palabras? Mire, yo poniendo en práctica la experiencia que tuve como jugador, más como jugador, siempre el jugador tiene un estado de conciencia donde él sabe exactamente cómo estuvo su rendimiento y sabe en qué cosas falló y en qué cosas acertó. Entonces, sobre esa base nosotros trabajamos la parte mental, que yo la considero en un alto porcentaje de los factores de rendimiento del jugador. Trabajamos sobre eso, haciéndoles conciencia de las cosas que habían pasado, buenas y malas, y motivarlos para que el siguiente juego no descuidáramos alguno de esos aspectos. Yo creo que ese fue el factor determinante, porque físicamente, técnicamente, tácticamente ellos están preparados. Lo que hay que conllevar el día a día es la parte mental, que es bien importante y que para mí como entrenador yo creo que tendría un 50% en los factores de rendimiento del jugador. Qué gusto saludarle nuevamente. Me voy a detener en algo que usted lo acaba de decir, el tema mental. Los dos partidos vino desde atrás. Uno lo empató sobre la hora y el otro lo termina ganando por goleada. ¿Qué pasó por su mente cuando El Salvador se puso a ganar frente a Honduras 1-0, después del episodio que había habido frente a Canadá? ¿Y qué le dijo en el entretiempo a los jugadores para provocar esa reacción tremenda que se tuvo en la segunda parte y lograr una goleada frente al conjunto cuscatleco? Fíjese que para poner en contexto un cuadro comparativo, los dos partidos, por ejemplo, el partido contra Canadá, fuimos al primer tiempo y yo sabía que en ese momento estas son cuestiones de camerino, pero que suceden. Yo sabía que era necesario, por la forma que estábamos jugando, era necesario una jaladita de orejas y se la pegamos en ese momento y reaccionaron. Y bien, porque contra Canadá pudimos rescatar el partido con paciencia, con seguridad. Ellos entraron en ese estado de conciencia que había que tener un poco medio de tranquilidad para hacer las cosas. En este partido contra Salvador, el factor era otro, era algo diferente. Era una situación completamente diferente a la que se presentó contra Canadá.
era una situación más táctica. Sí tuvimos el descuido del gol, pero tuvimos que cambiar la forma de juego en la segunda etapa contra Salvador. Uno recurre a las ventajas que tiene sobre el rival, y una de las ventajas que teníamos sobre El Salvador ayer era nuestro físico, nuestro tamaño. Entonces quitamos un poco el juego elaborado desde la zona media y empezamos a jugar directo, y eso no funcionó porque yo me di cuenta, o nos dimos cuenta el cuerpo técnico, que Salvador estaba permitiendo que nuestros delanteros jugaran mano a mano con los dos centrales. Entonces, al jugar directo, creamos mucha confusión, porque siempre Derek Moncada con su rapidez y Ángel Beatoro con su fortaleza y su buen juego aéreo, siempre ganamos las disputas, y eso los complicamos, y al final dio resultado esta parte, y por ende, bueno, el resultado lo sacamos con un resultado holgado. Y si tú te fijas, si ustedes se fijan, los goles, aprovechamos mucho el balón parado. Y también, profe, a ese detalle que usted menciona, las marcas, ¿no? Porque se iban directamente sobre los futbolistas en los cuales ya habían tenido ese protagonismo, y quiero referirme a esa jalada de orejas que menciona, porque a pesar de todo, Ángel Villatoro nuevamente está reluciendo. Un Osorto es de nuevo protagonismo, quizás no con la diana como surgió ante los de la hoja de Maple, pero el golazo de una Afronic Tatum también dialogado un poco a la reacción y ese juego colectivo que se vio, porque es uno de los goles que también ya se está catalogando como uno de los mejores ya para esta segunda jornada de la fase de grupos en el premundial. Sí, indudablemente aquí es el día a día, y tanto nosotros analizamos a los rivales como los rivales a nosotros. Yo creo que ellos se dieron cuenta que uno de los grandes generadores de fútbol que nosotros tenemos en la zona media es Roberto. Entonces, creo que ellos nos coparon un poco el medio campo y nos limitaba un poco ese tránsito del balón. Entonces, repito, por eso optamos por jugar un poco directo, y ese juego funcionó, de tal manera que el gol que usted menciona de Tatum también fue una jugada directa donde nosotros ya promovimos esa forma de juego, porque no fue casualidad, sino que fue planificado dentro de un plan de partido para el segundo tiempo específicamente, que nos funcionó, y cayó ese bonito gol de Anthony que todos celebramos con mucha euforia. Profe, para cerrar, háblanos del cierre de esta fase de grupos, ese partido frente a República Dominicana, y pues muy agradecidos por su gentileza para atendernos. Bueno, nosotros cerramos esta fase con Dominicana, jugamos de estelar nuevamente, vamos a tener opción de saber el resultado que va a tener Salvador Canadá, que todavía esta llave de este partido Salvador tiene posibilidades aún. Creemos que va a ser un partido muy disputado, y nosotros ya vamos a tener conocimiento del resultado. Cosas específicas nosotros que estamos haciendo es, mire, cuidando todos los detalles, no descuidando absolutamente nada, porque lamentablemente en algunos aspectos hemos de reconocer que nuestro futbolista a veces se relaja, tiende a relajarse un poco. ¿Por qué le digo esto? Porque el equipo que vamos a enfrentar prácticamente está eliminado. Entonces, estamos muy acuciosos, trabajando la parte mental del jugador para que no vaya a haber descuidos, no vaya a haber relajamientos, y vayamos a buscar este partido sabiendo lo que nos jugamos. Este es un torneo donde estamos el partido a partido. El más importante para nosotros ahorita es República Dominicana, y a ese equipo le estamos apuntando y estamos cuidando todos los detalles. Así que muchas gracias a ustedes, y como siempre, Erika, Carlos, estamos a la orden. Siempre y cuando nosotros podamos, vamos a estar ahí para poder darles la información que ustedes necesiten y que la afición hondureña necesita también. Aquí nos vemos el viernes y el sábado, profe. Por favor. Vamos a hablar antes del partido y después del partido.
Gracias, un gusto. Nos vemos. Muchísimas gracias, Emerson Soto, el director técnico de nuestra selección U20, quien está en esta participación del premundial en México. La victoria ante la selecta, ese 4-1 como resultado final, deja muy buenas aspiraciones a nivel del ojo internacional y sobre todo también a estos nombres en los cuales tienen incorporación en minutos para los equipos de Liga Nacional.